Continuamos con la charla magistral Contextualización de la Educación Técnica Superior a cargo del señor Luis Garita Bonilla, de quien me permito leer un resumen de su currículum. El doctor Luis Enrique Garita Bonilla es rector de la Universidad de Costa Rica desde el año 1988 al año 1996. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y Derecho en la Universidad de Costa Rica. También obtuvo un posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Estrasburgo, Francia, y un doctorado en Administración Pública en la Sorbona de París. Inició sus labores académicas en la Universidad de Costa Rica en el año de 1970 como profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública, también de la maestría de esta disciplina y del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. También fue director del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas y también fue vicerrector de Administración. Fue miembro del Consejo Universitario, primero como representante estudiantil y luego en el área de Ciencias Sociales, y ocupó la presidencia del Consejo Universitario en 2 periodos consecutivos. Además, presidió la Organización Universitaria Interamericana OUI, el Consejo Superior Universitario Centroamericana SUCA, la Comisión Nacional del Programa Bolívar y fue miembro de la Junta Directiva del Programa Columbus, que promueve proyectos de cooperación entre universidades europeas y latinoamericanas. En el ejercicio profesional ha ocupado diversos cargos como presidente ejecutivo de CODESA, como miembro del Consejo Directivo de la Federación Mundial de Estudios del Futuro y consultor local de la Organización de las Naciones Unidas. El doctor Garita además es autor de diversas publicaciones sobre educación superior, economía política, administración y planificación. Como rector le correspondió dar una lucha presupuestaria muy fuerte hasta concluir con la consolidación del Fondo Especial para la Educación Superior. Me permito solicitarles un fuerte aplauso para recibir al doctor Garita en nuestro foro. Bueno, muy buenos días. Es realmente un gusto compartir con ustedes. Creo que la organización de este tipo de eventos, el segundo que organizan, muestra una tendencia correcta, muy bien orientada con respecto a la relación universidad-contexto, universidad-entorno. La conversación que vamos a tener para mí representaba nada más una dificultad, y la sigue representando, es cómo escoger algunos temas, porque el tiempo es breve para un tema tan vasto. Entonces, bueno, he escogido, digamos, tres grandes reflexiones y que tienen relación con la introducción al congreso que escuché al inicio, y muy estrechamente relacionada con lo que el señor rector Marcelo expuso, de manera que eso me confirma que he seleccionado bien estos tres puntos. Primero vamos a hablar un poco de contexto, en algunos casos para recordarlo, en otros para incentivar la reflexión. Luego algunos comentarios sobre la educación superior costarricense y en especial sobre la educación superior técnica, y cuáles defectos y ventajas veo yo que hay en Costa Rica, y luego el impacto que existe en el sistema educativo y concretamente en el sistema educativo de educación superior en la visión de la formación y de la capacitación producto de un cambio profundo en el contexto nacional e internacional. Y luego me parece a mí que una universidad como la de ustedes, que está empezando muy bien orientada, no debe olvidar algunos retos fundamentales como el de participar en la innovación. De manera que ahí haré algunas reflexiones. Digamos que conforme iré avanzando, pues saltaré algunos temas, pero otros con mucho gusto los podré comentar con preguntas o comentarios de ustedes. Bueno, en el mundo actual, siempre que se habla de estrategia de cualquier organización, es absolutamente necesario manejar el entorno. Incluso el enfoque estratégico parte del manejo de
digamos, del contexto en sus dos aspectos, el entorno interno y el entorno externo. Por ejemplo, en el entorno interno, ¿qué ventajas y qué fuerzas tenemos? En el entorno externo, ¿cuáles son las principales presiones? ¿Las podremos manejar? ¿Tenemos la capacidad para entenderlas? De manera que una universidad tiene una presión en el mundo actual como no lo tenía durante mucho tiempo. Los retos del cambio en la globalización son enormes para las universidades. Ahora comentaré algunos de esos. La organización solo puede actuar acertadamente cuando comprende y se organiza estratégicamente. La estrategia no es un plan. La estrategia es la relación que hay para lograr unos objetivos, un camino marcado, pero una estructura organizativa que permita hacerlo. Es decir, cómo podemos accionar para que podamos responder a las presiones del entorno o a los objetivos que nosotros queremos obtener. Entonces, comentemos muy brevemente algunos de estos cambios que han habido en el entorno. Me parece que son fundamentales para la educación superior costarricense y muy particularmente para la UTN. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando doy algún curso, en estos momentos he estado dando cursos muy interesantes en el doctorado de la UNED, en el doctorado de ICAP, para gente de toda Centroamérica. Sigo en el doctorado de la UCR en políticas y gestión de gobiernos. Y ahí analizo con mucho detalle, digamos, cada época y qué dejó cada época de la humanidad, por lo menos como se ha sistematizado desde el punto de vista histórico. Pero nosotros comentemos brevemente en la que estamos viviendo. Nosotros venimos de un proceso industrializado, modernizante, en donde los elementos fundamentales estaban muy estructurados. Y hemos pasado a vivir una época en donde aquella estructuración se modificó, se desestructuró, y realmente no está tan claro para los filósofos y para los historiadores cómo llamar la época en que vivimos. Probablemente alguien en el siglo XV no sabía que estaba viviendo en el Renacimiento. Después todos sabemos muy claramente, bueno, fulano de tal, pues claro, estaba, ¿cómo iba a pensar en esa transformación del ser humano si estaba en el Renacimiento? ¿Cómo no iba a pensar en que por primera vez en muchos siglos en Europa se podía hablar libremente del cuerpo, de la ciencia, de la razón? Bueno, hoy estamos en una situación parecida. Estamos en una época que algunos filósofos analizan de manera muy perspicaz, muy interesante, como una posmodernidad. Pero lo cierto es que incluso cuando se empezó a hablar de que estábamos viviendo una era de la informática, de la información, hoy vamos por la cuarta transformación de la época de la información. Es decir, que estamos inmersos en una época que se mueve con tal velocidad los cambios tecnológicos y filosóficos que es como una maratón. Yo creo que por eso hay tanta gente que le gusta las maratones, porque la vida se ha vuelto una especie de maratón para poder tratar de alcanzar y de comprender qué es lo que está pasando. Ahora, esto para las instituciones implica retos enormes. Un ejemplo, digamos, de posmodernidad, la nueva situación en educación, en donde vamos a un curso de posgrado o de pregrado y los alumnos saben más o pueden saberlo ahí mismo en la clase de lo que se va a hablar. ¿Cómo responde el profesor frente a un reto que era imposible de pensar hace apenas 10 años? ¿Cómo responder para que el estudiante además tenga interés? ¿Qué es lo que va a aprender en la clase? Ya no va a aprender un compartimento de conocimiento, sino va a aprender una relación con ese conocimiento. ¿Cómo aplicarlo? ¿Cómo comprenderlo?
cómo absorberlo como ser humano y desde una perspectiva filosófica. En lo que es educación superior, como les digo, esto tiene efectos enormes en las formas de enseñanza, en las nuevas formas de valoración, de evaluación, cómo evaluar a los estudiantes de una manera que sea interesante también, que sea creativa. ¿Cómo podemos nosotros seguir pensando que las matemáticas son un problema? Son el enemigo número uno de los estudiantes de secundaria, mientras en países como Finlandia o Holanda son aliados esenciales de los jóvenes. Me decía a mí una vez el presidente de la Academia de Ciencias de Holanda que estaba preocupado porque en Holanda había bajado un poco el interés por las ciencias básicas, porque resulta que en secundaria los estudiantes, su principal afición son las ciencias básicas, matemáticas, biología, física. En Costa Rica no, en América Latina no. Obviamente hay métodos que están equivocados, porque no puede haber nada más interesante, por ejemplo, que hacer una reflexión filosófica sobre qué somos en el cosmos nosotros. Cómo comprender la relación matemática, cómo es posible que hayan leyes físicas que se apliquen en ese universo inconmensurable. Cómo entender que lo que Newton planteó de manera sensacional servía para entendernos a nosotros en el mundo, en esta tierra, pero no era suficiente para entender esa relación con el cosmos. Y fue Einstein el que vino a plantearlo. Y por supuesto, los profesores de Einstein reprobaron el trabajo de él. Ustedes conocen esa historia. La primera versión de su tesis fue rechazada, para vergüenza de los profesores, ¿verdad? Porque sencillamente no entendían cómo alguien podía cuestionar tan profundamente a Newton. Bueno, eso es la época que nos toca vivir, la relación de nosotros con la sociedad, con nosotros mismos, pero viendo una apertura realmente universal en el sentido que va mucho más allá de la tierra en que vivimos. Por eso la rigidez en educación superior es absurda. Lo que debe haber es procesos rigurosos que garanticen el conocimiento del estudiante, pero flexibles que permitan introducir las novedades y discutir la frontera también de lo que se está estudiando. Por ejemplo, en Costa Rica, esto es algo que tenemos que acostumbrarnos. En Costa Rica, la educación superior solo son 5 universidades públicas que tanto queremos, que nos sentimos muy identificados, pero son también las universidades privadas. Son 50 universidades que están graduando más graduados que las universidades públicas. Y ahí hay 2 preguntas. Si están bien graduados, no hay problema. Si están mal graduados, ¿cómo es que lo permitimos? Ayer o antier escuchaba en una universidad de las más malas privadas, porque hay otras que son muy buenas, anunciar que ahora iba a ofrecer un nuevo programa para que sus estudiantes salieran graduados en Derecho y Ciencias Económicas al mismo tiempo. Recordaba yo mis esfuerzos para estudiar las 2 carreras. Y decía, ¿cómo alguien puede atreverse en una universidad de ese nivel a hacer esa oferta? Bueno, yo les aseguro que eso en Francia, en España o en Estados Unidos de inmediato caen las autoridades. En Estados Unidos los centros de supervisión la sacarían de las organizaciones regionales, no del Estado, sino de las mismas organizaciones privadas que ellos tienen. Ese tipo de oferta no responde a un atractivo que da el mercado para aquellas personas que tienen una formación doble o más amplia, pero el proceso que ofrecen no es adecuado. Entonces el peligro es grandísimo. Ustedes saben que en las universidades privadas en Costa Rica, de acuerdo con la ley, es prohibido cambiar los planes de estudio durante 5 años.
Entonces, las mejores universidades, no esas de bajo nivel, muchas veces tratan de cambiar sus programas de estudio y no pueden, porque la ley dice que los programas son por promociones, por 4 o 5 años rígidos, y hasta los 5 años pueden cambiar un programa. Nosotros como educadores de la educación superior no deberíamos permitir eso. Ahí deberíamos luchar incluso por las universidades privadas, tomando medidas muy fuertes de que sea riguroso el cambio, de que sea de calidad. Pero esa rigidez en la educación superior costarricense es sumamente peligrosa. El contacto con los programas internacionales es absolutamente imprescindible. Don Marcelo hizo algunas referencias muy pertinentes sobre esa relación. Estos cambios que se están produciendo en la educación técnica en América Latina no son por casualidad. Es porque tenemos un rezazo enorme con respecto a Alemania, por ejemplo, con respecto a los países escandinavos. ¿Sí? Necesitamos realmente un fortalecimiento de una nueva visión con respecto a las ciencias básicas y con respecto al manejo de la técnica. La capacidad técnica tiene una relación directa con la capacidad productiva de un país. Y tiene una relación directa también la aplicación del conocimiento técnico con la innovación. Con la innovación en procesos productivos y también innovación en procesos de pensamiento teórico. De manera que estamos frente a algunos retos para la educación superior costarricense que son esenciales. Y la UTN está afortunadamente trabajando bien en una de esas luchas, pero lo dijo muy bien don Marcelo, debería ser un proceso absorbido por todos los de la educación superior, los que trabajamos o estamos relacionados con la educación superior. Estamos claros entonces que en la educación superior existen universidades integrales, qué sé yo, como la UCR, o universidades parciales. Muchas de las mejores universidades en el mundo son universidades que se ocupan de un solo campo. Hay una famosa universidad en Estados Unidos que se llama Baylor College, que es una universidad extraordinaria solo en odontología y en unos pocos campos de la salud. Y es una universidad de primer nivel, es una referencia. No es menos universidad que otras. Es más, muchos de nuestros mejores especialistas afortunadamente han estado ahí. También universidades específicas o concentradas en ciertos ámbitos del saber, públicas, privadas, católicas, tecnológicas, etc. Entonces, el tema de la educación superior es dual. ¿Cómo responder cada institución a un reto de cambio de entorno, pero cómo responder como conjunto? Y más aún, lo mencionó acertadamente don Marcelo, el sistema educativo como un todo. Cuando nosotros vemos lo que hacen los finlandeses, que tienen una primaria de primer nivel, donde están felices cuando disminuye la población estudiantil, porque eso les permite fortalecer la calidad. Mientras que en Costa Rica el planteamiento es, si disminuye la población, quitamos profesores. Seguimos con el mismo número de escuelas unidocentes. 50 años de hablar de eso. Y disminuye la población y en vez de decir, bueno, cojamos 2 profesores más para esa escuela que es unidocente. La primaria en Finlandia implica un conocimiento de los niños, incluso desde la preescolar, con el entorno. En Finlandia llegaron a la conclusión, por sus estudios, probablemente por el tipo de habitación y de calefacción o de refrigeración que también ocupan, sobre todo de calefacción, pero en el verano pueden que ocupen. Los niños tienen que salir al recreo cada 40 minutos. No hay lecciones de más de 45 minutos. Y para salir en pleno invierno, a menos 10 o menos 20, tienen que ponerse todos sus accesorios y salir a jugar 10, 15 minutos. Dicen ellos que eso renueva el movimiento del cerebro y que cuando vuelven a la clase vuelven llenos de vitalidad y además aprecian el progreso del espacio protegido del hogar.
Es decir, que hay una enseñanza en procesos tan simples como el salir a jugar en el recreo. Hay un análisis filosófico de lo que representa el lapso de recreación. En Costa Rica hace tiempos que no hay reflexiones sobre la primaria. Hace tiempos que la secundaria de lo único que se habla es del examen de bachillerato. Hay una repetición constante en la secundaria de temas que aburren a cualquier alumno. Cuarto y quinto año es como lo mismo. Quinto año es una especie de espera ansiosa de los exámenes de bachillerato. Sí, ¿cómo nosotros podemos perder el tiempo así con el conocimiento que hay en este momento en la humanidad? La educación superior en Costa Rica, como les decía, bueno, tenemos las universidades públicas, privadas, tenemos CONARE, CONESUB, tenemos responsabilidades enormes con la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, que se ha extendido a las privadas también, que se ha extendido y que es lo que justifica que las universidades públicas podamos estructurarnos a nosotros mismos. Es esa autonomía que nos da la Constitución, que no es una isla. La autonomía no es que estamos fuera del sistema jurídico, del sistema laboral, del sistema de seguridad, de ninguna manera. Pero nos da una capacidad para estructurarnos en lo que es el conocimiento. Y esa capacidad implica una responsabilidad enorme con estos cambios que hay. Ven ustedes, por ejemplo, en las 5 universidades públicas algunos elementos fundamentales. Tenemos la autonomía que nos permite hacer nuestra propia estructura. Y voy a decirlo aquí con toda claridad. Eso no es un cheque en blanco para aumentar los salarios. No es un cheque en blanco para que la anualidad a alguien se le ocurre, alguien que tal vez no ha estudiado ciencias económicas, ni ha estudiado ingeniería, y dice, pero ¿por qué la anualidad no puede ser 7%? Y alguien puede ponerla. Y no se da cuenta que eso lo que está haciendo es quebrando la universidad, sacando el sistema de universidad pública de la respuesta a la sociedad. Entonces, la autonomía implica una responsabilidad enorme con el manejo de nuestros propios recursos que están ligados a buena calidad de la educación, a una atención de la población, a una relación con la sociedad y, por supuesto, a una remuneración adecuada para nuestros académicos. Eso también es fundamental. No se trata de menospreciar o de disminuir nuestra propia capacidad. Nosotros sabemos que solo hay calidad en la universidad si hay calidad en los docentes. Se necesita infraestructura, estudiantes inteligentes, pero entonces eso también vale. Pero eso tiene una relación con el contexto. Ven, el contexto es eso. El contexto es un límite también. El contexto es un entorno que nosotros, manejándolo y conociendo bien, sabemos que no es una libertad. Ninguna universidad debería tomar partidos religiosos, partidos... es muy interesante, algunas de las mejores universidades católicas son tremendamente permisivas, liberales, permiten una discusión, qué sé yo, como la Javeriana de Bogotá, del primer nivel. Está a la par de la Universidad de los Andes, la de los liberales, y discuten entre ellos. O la Universidad del Rosario, católica por antonomasia en Bogotá, ha formado 20 presidentes de Colombia, está a la par de la otra universidad que tienen los masones. Entonces, a veces, una institución puede tener una cierta vocación, pero si está abierta a las otras, logra que el universo de la educación superior tenga una dinámica creativa y una dinámica filosófica fundamental. La libertad de cátedra no es exclusiva del profesor. La libertad de cátedra es una responsabilidad enorme. Tiene que tener varios límites, y esos límites están en el contexto interno y están en el contexto externo, están en la historia de la universidad. Los 1200 años de universidad
del 900 desde que se fundó Bolonia y después la Sorbona y después Oxford, hay principios fundamentales de la libertad de cátedra. Se trata del rigor científico, se trata de un esfuerzo de transmitir conocimiento, pero también el profesor tiene que aprender. El profesor va a aprender a la clase también. Porque, y más ahora, en estos momentos en que un estudiante puede ser más avesado en algún conocimiento de lo que él está enseñando. Lo que pasa es que el profesor tiene una visión integral, y en eso es superior, debería ser superior al estudiante, para ayudarle a manejar esa visión. Pues la libertad de cátedra implica coherencia con la cátedra de la universidad, implica coherencia con el conocimiento universal, implica coherencia con valores del profesor. Por eso la evaluación es de un riesgo enorme para el profesor. ¿Cuántas veces un profesor hace que un alumno pierda una materia por un capricho? ¿Qué problema hay en que un estudiante repase, vuelva a hacer, rehaga, aprenda y pase? Ahora, hay límites también, establecidos por las estructuras, digamos, administrativas, eso está bien. Pero la visión debe ser muy fuerte con respecto a la libertad de cátedra. Libertad de cátedra no es solo lo que uno habla en la clase, es una obligación filosófica. Luego tenemos CONARE, tanto más hay que hacer por CONARE. A mí me ha tocado presidirlo un par de veces y CONARE ha sido un gran paso porque nos permitió comprendernos mejor, trabajar mejor, pero estamos en pañales. A mí me tocó de joven vivir en Boston hace muchos años, y ahí los estudiantes universitarios podían inscribirse en la UTN y decir, mire, me interesa mucho el profesor tal que está en Cartago o que está en la UCR, ¿puedo llevar tal curso allá? Y iba a esa clase y lo aprobaba allá y venía aquí y se lo reconocían. Ustedes saben que en nuestras universidades, en la Universidad de Costa Rica, a mí me ha tocado ver cursos de la misma carrera que dan, por ejemplo, en Turrialba, y no dejan que alumnos de San José vayan a Turrialba a tomarlo. Y ni qué decir ese intercambio entre las universidades. Conozco un graduado, yo le digo graduado, pero no es porque no tiene el título, del Tecnológico e Ingeniería Forestal, que empezó a trabajar, se egresó del Tecnológico, le va muy bien en una empresa, pero le quedó pendiente unas matemáticas iniciales y no le aceptaron que la llevara en la Universidad de Costa Rica para graduarse. El Tecnológico no lo permitía que la llevara en la Universidad de Costa Rica. No se graduó, sencillamente no se graduó. Nosotros no podemos jugar así con la educación. Las responsabilidades son enormes y las luchas hay que darlas de frente, hay que hablar, hay que discutir. La planificación de la educación superior no es hacer planes estalinianos de 5 años rígidos, es una orientación estratégica. Es una orientación estratégica que se debe revisar anualmente y que todas las universidades tienen la obligación de hacerlo. Porque cuando se negoció el FES hay una relación con la planificación estratégica, con la planificación de la educación superior. Bueno, esto es para mencionarles algunos esfuerzos del entorno interno que tenemos que manejar. Visto desde cada institución se vuelve parte del entorno externo, pero visto como conjunto es parte de nuestro entorno. Son nuestros valores que tenemos que cambiar y con una presión enorme del entorno externo. Nosotros estamos muy orgullosos del aporte que ha dado la educación superior costarricense a la sociedad. Realmente este país no sería lo que es sin lo que han hecho las universidades públicas. Pero el reto ahora es nuevo y es mayor. Tenemos una base de la que partimos, orgullosos, fantástico. Pero ahora tenemos a las universidades privadas a la par. Tenemos que exigirles calidad y tenemos que sabernos relacionar con ellas. Tenemos que exigir que las que no son de calidad no avancen. Nosotros nos hemos vuelto tímidos. Dimos unas peleas cuando se fueron a crear las universidades privadas y luego lo que se ha hecho es como no volver a hablar de eso. Cuando en realidad debería haber un grupo de universidades que
deberían estar muy presionadas, que tienen el nombre de universidad, pero que no funcionan bien. Una época que fui presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, y junto con el Colegio de Médicos y el de Abogados, hicimos un esfuerzo por revisar lo que estaban haciendo algunas universidades que andaban muy mal. El presidente del Colegio de Abogados en ese momento era Juan Diego Castro, y el de Médicos era Solón Chavarría. Y hicimos un esfuerzo, aparte de la Federación de Colegios, porque la Federación no quería hacerlo, y logramos encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, había una universidad que tenía carrera de Ciencias Económicas en la zona sur, y un alumno recién egresado daba 8 cursos. Había una universidad que se logró cerrar, ya no existe, en donde el Colegio de Abogados mandó una persona y logró inscribir a alguien que estaba muerto. Tenía 5 años de muerto y lo lograron inscribir. Y lograron inscribir a un alumno en un curso. Marcelo, que estudió Derecho, sabe que el juicios universales en toda parte es al final, porque conjuga, digamos, derecho civil, visión filosófica, etc. Y entonces siempre está en el último año. Bueno, otro delegado del Colegio de Abogados logró que, pagando sumas exorbitantes, lo matricularan en el último curso. Obviamente eso fue denunciado y tuvo efectos, pero ese tipo de lucha debería ser permanente, y CONESUB debería darla. Y estoy seguro que las mejores universidades privadas, si perciben que no es contra ellas, si perciben que es una lucha conjunta por la educación superior, lo van a hacer conjuntamente. Tenemos un reto de graduados. Insisto, hay más graduados en las privadas que en las públicas. Tenemos un reto enorme de investigación. Solo con investigación logramos fortalecer la creatividad, la innovación, y solo con la investigación logramos interesar a los estudiantes. La investigación en pequeña o en gran escala, en el curso o en centros de investigación, es la clave para fortalecer la educación superior. La Tierra es tan pequeña que el ámbito de la investigación es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos. Hoy, si alguien necesita del conocimiento de lo que están haciendo en Australia, lo podemos hacer en línea. Podemos entrar a la biblioteca de la Universidad de Sydney. Ustedes saben que solo en medicina se producen 12 millones de libros al mes. ¿Cómo escoger en esa cantidad de producción? ¿Cómo tenemos que enseñarle a un estudiante que cuando se gradúe o estudiando puede escoger entre 12 millones? Cuando yo hacía el doctorado en París tuve una experiencia muy interesante, porque una vez le hice una pregunta al director de mi tesis y me dice: esa pregunta se la va a responder tal bibliotecaria. Y cuando llegué habían 60.000 volúmenes sobre ese tema. Entonces lo que la bibliotecaria me enseñó es cómo empezar a seleccionar y discernir de una bibliografía casi ilimitada. Entonces la investigación y la innovación es hoy uno de los instrumentos para responder a las presiones del entorno. Las relaciones con la sociedad implican una transparencia, tanto en materia académica como en materia financiera. Eso que les decía de los salarios, etcétera, no, eso tiene que ser muy transparente, más transparente de lo que se acostumbra. Y luego, es muy interesante, toda universidad que se precie de serlo, tiene que tener una visión internacional. Hoy el rector tiene una tarea fundamental, yo me atrevería a decir que probablemente la mitad de su tiempo debería ser internacional. Por lo tanto, deberían haber menos reuniones de consejos universitarios y menos reuniones de CONARE, y más reuniones en donde haya intercambios para conocer qué es lo que pasa. No todo el mundo puede estar, pero el rector tiene esa obligación, y los vicerrectores. Bueno, ahí podríamos seguir sobre estos temas digamos, de una visión hacia adentro, pero avancemos un poquito. Lo interesante es que también
esta visión debería reflejarse en la estructura de la universidad. Y lo que hemos hecho en educación, y de nuevo Marcelo estuvo muy bien, muy acertado en señalar la ley de educación, esa visión de los años 50 es obsoleta, porque la visión organizacional de ciencias económicas, de ciencias administrativas, era rígida. Y ahora más bien se ocupa una gran flexibilidad. Equipos interdisciplinarios. Búsqueda de esfuerzos de investigación en equipos interdisciplinarios. En la Universidad de Costa Rica y en la UNA, por ejemplo, esa departamentalización es excesiva. Y lo que se hace es que muchas veces se tienen que inventar nuevas estructuras que sí están liberadas de esas estructuras. Entonces ustedes ven que se crean centros en donde conjugan varias unidades. Y ahí hay mucha flexibilidad. Y eso generalmente da muy buenos resultados. Pero lo cierto es que debería haber una flexibilización de las estructuras hacia abajo. Pero, y aquí lo voy a decir también, muchas veces una visión sindical de los años 50 hace que lo que le da tranquilidad y seguridad es la estructura rígida. Pero en la materia del pensamiento, en la educación superior, esas estructuras rígidas no permiten responder a esa sociedad nacional e internacional que nos impone un contexto fluctuante, cambiante, atractivo, pero también lleno de incertidumbres. Y en Costa Rica, que ahora es prohibido equivocarse, antes en Costa Rica la gente se equivocaba y no había problema. Ahora el que se equivoca es un delito. ¿Y cómo vamos entonces a avanzar en el conocimiento si la gente no se equivoca? ¿Ustedes creen que cuando en Estados Unidos hacen un proyecto de un avión como aquel que hizo Hughes, que voló 200 metros, 500 metros, se perdió todos esos recursos? Por supuesto que no. O como decía un día Franklin Chan, cuando la NASA decidió quitar algunas áreas del conocimiento de donde ellos trabajaban y pasarlas al sector privado, le hablaron a él y le dijeron: vea Franklin, usted quiere ese laboratorio porque usted es el que más conoce de ese campo, se lo podemos instalar en Boston y usted lo trabaja y produce, pero es suyo. ¿Se imaginan ustedes a la Contraloría General de la República? ¿Se imaginan ustedes a los diputados acusando de corrupción a todo el mundo porque le dieron un laboratorio para que creara? Bueno, el atraso nuestro está ahí, no está en falta de recursos y en falta de gente. Bueno, podríamos hablar más de algunos de estos aspectos, digamos que la globalización implica. Imagínense ustedes, la globalización implica que un tipo pone una bomba en París y los de Nueva York se asustan. Es decir, vivimos juntos ya. Yo afortunadamente estuve en Europa hace un par de meses porque siempre había querido hacer un viaje que no, bueno, quería revisar algunos lugares que me interesaban, pero cuando yo estudiaba en París y Londres eran dos ciudades hermanas, pero no paralelas, no identificadas entre sí. Hoy son dos ciudades como Heredia y San José, porque uno toma un tren ya pasado la aduana y 2 horas 20 minutos está en el centro de Londres comprando o comiendo o viendo una exhibición de museo, y viceversa. Yo duré 1 hora y media de Moravia aquí, 20 kilómetros. Eso es atraso, eso es subdesarrollo, eso es tercer mundo. Si hubiera una carretera de Moravia a Heredia, eso sería un brinco, y de Moravia de Heredia aquí es 20 kilómetros. Para venir aquí a disfrutar con ustedes tuve que pasar por los furgones que van para Guanacaste, los que van para Limón, los que van para Panamá. No tienen nada que ver con el mundo actual. En Dinamarca hicieron un puente que va 8 kilómetros por encima del mar Báltico y luego abruptamente se mete
en el mar y los últimos 4 kilómetros son por debajo. Tiene 4 vías arriba, 4 y 2 vías de tren debajo y todos se meten en el mar. Y sale uno en el centro de Copenhague, de Malmö a Copenhague. Bueno, eso hoy el mundo lo hace, pero lo hace con conocimiento, gente graduada de las universidades. Nuestra gente puede hacerlo. Aquí están discutiendo si se puede hacer o no un puente, o puede o no supervisar, en vez de hacerlo. Bueno, unos 10 minutitos más. Hoy la organización, y esto es un tema puramente de gestión, es un tema, por ejemplo, en el doctorado de UNED yo trabajo mucho este tema de la organización abierta e inteligente. ¿Qué implica eso? Bueno, la inteligencia es eso, es la capacidad para tener estructuras flexibles, capacidad de responder frente a nuevos retos. Esta universidad tiene una enorme ventaja, que es ser nueva. La Universidad de Costa Rica tiene una enorme ventaja, y es que tiene una tradición desde Santo Tomás. Pero esas dos ventajas hay que saberlas aprovechar. Si no, la historia se vuelve un lastre, y la novedad se vuelve una impericia. Entonces, la historia es un bastión como para los europeos o los chinos, del cual usted puede hacer saltos extraordinarios del conocimiento. Y la flexibilidad que da el ser nuevo le permite, digamos así, responder con prontitud a las necesidades nuevas. Por eso yo les decía que me parece muy bien el enfoque que ha tenido esta universidad y los comentarios que hacía don Marcelo, estos esfuerzos que ustedes hacen, que realmente ameritan un esfuerzo casi permanente, digamos, permanente es mucho decir, pero mucho más periódico que anualmente. Es decir, el encuentro anual debe dar pie a una consolidación de eso que se analiza. Los riesgos son muy complejos, y lo único que da en la academia certeza es el rigor. Uno puede equivocarse, pero si se equivoca científicamente, aprende. Y por lo tanto, siempre está progresando. Lo que hunde a la academia es la falta de rigor. Lo que impide el progreso en el conocimiento científico es cuando se trabaja sin esfuerzo, creyendo que las cosas son fáciles. Aquel cuento que había en Costa Rica, empezó en Estados Unidos, se vino abajo con la crisis del 2008, pero aquel cuento de que a los 50 yo me retiro, eso es ser exitoso. A los muchachos de secundaria, sea exitoso, les dicen. Perdedores. Si en la humanidad no hay perdedores ni ganadores, somos juntos, estamos juntos, ¿no? Y si la gente aprendiera ese concepto, todos juntos podemos realmente hacer grandes avances. A los 50, perdone, el conocimiento está apenas estructurándose bien para los grandes avances. Yo conocí a un premio Nobel en una visita que hice a California. Fue muy interesante porque ahí son 9 universidades del estado, y tienen muchas universidades privadas especializadas. Hay unas muy buenas en comercio exterior, en comercio asiático, en relaciones de finanzas, etc. Pero las grandes universidades son las universidades del estado de California, en Santa Bárbara, en San Diego, en Los Ángeles, LSU, digamos en San Francisco, etc. Bueno, ahí hay muchos premios Nobel, porque ellos captan premios Nobel de Europa y de Asia para que enseñen ahí. Y me decía un premio Nobel que si algo le impresionaba a él es la flexibilidad que él encontró en la Universidad Norteamericana para trabajar enseñando, investigando y en el libre ejercicio de su profesión. La universidad le dijo: mire, por favor, usted es médico, es el mejor cirujano de los Estados Unidos del corazón, fue el que inventó las válvulas. Por cierto que era un poco tétrico porque en la oficina de él había ceniceros en ese entonces y lámparas de válvulas.
Pero bueno, él se sentía muy identificado con ese aporte que le había hecho. A él le decía, usted no tiene que ir al hospital, usted puede atender su gente aquí, y le pusieron un consultorio a la universidad. De nuevo, imagínense a nuestros diputados hablando del biombo, ¿verdad? Bueno, ese hombre me presentó un premio Nobel que acababa de ganar el premio Nobel en Economía, de 80 años. Él se retiró a los 70 años y la universidad se fue detrás de él y lo llamó y le dijo, usted ha sido el mejor profesor que hemos tenido en Economía en Berkeley y tenemos un problema, usted ha escrito muy poco, cosa que en Costa Rica pasa mucho, la gente escribe poco. Entonces, queremos recontratarlo, queremos que usted se quede aquí en este cubículo solo escribiendo y cuando quiera dar alguna conferencia. Escribió 3 libros de lo que él había enseñado y de inmediato le dieron el premio Nobel. Y entonces ya tenía 10 años de ser premio Nobel y de estar ahí dando clases, dando conferencias. Bueno, ese es el conocimiento cuando se tiene una visión general. Bueno, calidad en la educación es un elemento fundamental, pero no quiero irme sin que veamos estos 3 puntos. ¿Cómo buscar calidad? Ya lo hemos comentado en alguna medida, pero hay un esfuerzo que hace la UIT por cambiar la visión de la formación y de la capacitación, que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, por supuesto en el Ministerio de Educación lo conocían bien, etcétera, pero me parece que sintetiza muy bien este esfuerzo. Y luego comentar brevemente algunas preguntas relacionadas con la innovación. Vean ustedes 3 retos concretos: formación y capacitación de empleo. Tenemos el reto de la responsabilidad ciudadana y los valores, lo mencionaba Marcelo, pero yo quiero hacer alguna referencia, porque ustedes también tienen una obligación ahí, y yo lo siento mucho. El trabajo de ustedes no va a ser solo de capacidad técnica o académica, sino también tienen una obligación con respecto a los valores ciudadanos. Y eso lo vamos a comentar, y luego un poco de la innovación. Vean ustedes qué interesante, la OIT insiste, por el lugar, la formación y la capacitación, antes solo se pensaba en la escuela. Hoy hay que pensar en la escuela y en la empresa. Seguimos nosotros, imagínense, carreras donde no reconocen ni el curso que da su misma carrera en una región y van a reconocer los créditos de alguien que va a aprender a una empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son las empresas las que lo hacen. Y las empresas diseñan su propia universidad. Y ahí tienen ustedes un reto que solo por responder a esto, las empresas no se lo plantean. Ellos lo que buscan es resolver su problema de producción. En algunos casos llegan a convenios con universidades formales, pero en otras no. En otras forman una estructura paralela. Aquí traje apuntado un nombre. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Envenio? Bueno, hay varios, que dicha. Envenio, una universidad que da clases en un hotel, alemana. Esa universidad es muy usada por las empresas. Algunas de las mejores empresas mandan a sus alumnos ahí, porque es la que mejor se adapta a los horarios. En la Universidad de Costa Rica no quieren dar clases los domingos, no quieren dar clases los sábados. Ustedes tienen que dar clases los sábados, tienen que discutirlo. Contraten gente que trabaje miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque los sábados y los domingos son esenciales para los trabajadores. Para las empresas, yo sé que sí, pero no hay que ser en la Universidad de Costa Rica se hizo y se cedió, se retrocedió. Los cursos de verano se hizo y se retrocedió por su objetivo, formación y capacidad. Puestos, la gente pensaba, ¿se acuerdan? Para el ministerio tal, vamos a formar a tal gente para que ocupen tales puestos. No, ahora es competencias. Hay algunos programas en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, en Ciencias Económicas, que trabajan sobre competencias. Es interesante. Hay algunos que a mí me parece que se les fue la mano, porque hicieron el programa todo por competencias, y a mí me parece que eso no es adecuado.
El tema de competencias es más afín para ciertos campos, pero para otros procesos de reflexión, como para la formación ciudadana, no es tanto como competencias como una formación integral. Pero ahí está, el mercado está pidiendo competencias por su orientación. Nosotros, las universidades, creíamos que éramos nosotros ofertamos, sacamos a la gente. Y las empresas dicen, no, yo soy el que demando, yo ocupo tal cosa. Y un programa de 5 años rígido es mortal para una universidad privada o para una universidad pública. ¿Se pueden dar clases o no se pueden dar clases en un auditorio de una empresa? ¿Por qué no? Es igual que aquí. ¿Por qué tienen que trasladarse los 30 empleados de esa empresa al centro de San Pedro, que es imposible llegar, en vez de mandar al profesor desde temprano en la tarde que almuerce en la zona y haga una siesta y dé la clase en la tarde? Bueno, por el método. Antes era un proceso, hoy interesa el proceso educativo, pero interesan los resultados, ¿verdad? Todavía en nuestras universidades públicas, yo creo que es bueno que alguien que estudie en una universidad pública, con solo estudiar ahí un tiempo es muy útil, pero no, hoy interesa que se gradúen. Nosotros seguimos haciendo unas tesis ahí complicadísimas, las tesis no aparecen los directores, la tesis tiene que ser un aporte nuevo. Necesitamos que la gente tenga procesos rápidos de resultados, de graduación, ¿no? Por el enfoque. Bueno, normas de competencia, etc. Podríamos seguir acá. Por su fin. Muchas veces era el honor de tener el título. No, hoy también es porque tenemos un título, pero es porque tiene una capacidad productiva que a su vez va a ser remunerada. La gente, nosotros todavía seguimos sacando concursos en el sector público hoy por el título. Y decimos, usted puede venir, sacamos, y nadie se fija dónde sacó el título. Eso cambió, en el mercado ya no es así. En Estados Unidos no, en Estados Unidos te saca un concurso en el sector público-privado y empiezan a analizarle qué estudió, de qué hizo su tesis, qué. Aquí tenemos leyes que una equiparación con un mercado que nosotros mismos modificamos casi arbitrariamente, pero no queremos ver los resultados de eso. Bueno, podríamos analizar también la orientación política de capacitación, pero digamos, veamos este sistema de vigilancia y de control, esos exámenes y todo este esfuerzo que hay de creer que nosotros lo que queremos es saber si esa persona está bien formada o no, cuando en realidad la evaluación estratégica es para corregir errores, para fortalecer, para promover, para educar. Entonces el control no es para ver si se aprendió esas páginas de memoria, sino para ver si va progresando en el conocimiento. Ya aquí voy terminando. Esta relación entre educación, empleo y producción es fundamental. Eso lo trabaja la OIT, eso lo trabajan los sistemas de evaluación europeos. El empleo, reconocimiento de conocimientos, pero también habilidades, información sobre el mercado de trabajo. Pertinencia en la educación, calidad, flexibilidad, pertinencia es fundamental. Información sobre la fuerza de trabajo, seguridad, desempeño. En materia de educación es muy importante la infraestructura, y hablaba muy bien don Marcelo, pero hoy tenemos una infraestructura que también tiene que ser flexible, ¿verdad? Durante mucho tiempo era necesario tener muchos computadores fijos en mesas, hoy no, hoy se puede andar en la mano, etc. Bueno, muy brevemente, y perdonen que me haya extendido, eso es lo único que muestra, tal vez es el interés que tengo en el tema, pero es la universidad hoy tiene la obligación de contribuir a la innovación. El graduado tiene que aprender conocimientos, capacidades, competencias, pero tiene que aprender a adaptarse a los cambios, porque el ejercicio de su profesión va a terminar probablemente haciendo cosas muy diferentes. Ya no es como antes, la gente formábamos a alguien para esto y resulta que aparecen temas nuevos en el mercado
que lo tiene que llenar alguien, y muchas veces el innovativo, el que es capaz, con una formación buena de base, puede hacerlo. Y vemos a la gente ocupando puestos muy diversos, ¿no? Entonces los graduados tienen que saber cómo innovar, no solo producir. Es muy interesante, por ejemplo, la innovación es tan importante que hoy hay institutos que hacen evaluación. Hay uno muy interesante que tiene un ranking, que es un esfuerzo conjunto entre Cornell, esa universidad norteamericana, el ICEAD, que es un instituto de administración de negocios europeos, de los más importantes, que además trabaja con las 12 mejores escuelas de administración de negocios de Europa, y la organización de la OMPI de Naciones Unidas, que permite inscribir los inventos y que maneja todo lo que es la innovación, ¿sí? Ellos trabajan cómo clasificar países. Y lo quiero dar más que todo como una referencia para que ustedes lo tengan presente de cómo responder a esas necesidades como universidad. Vea, por ejemplo, hay 5 factores que posibilitan actividades innovadoras, dicen ellos. Las instituciones. En Costa Rica tenemos instituciones excelentes para lograr innovación. Muchas veces no las usamos. Sin embargo, el resultado de esta evaluación en Costa Rica sale bastante fuerte, sale bien. El capital humano, el ser humano. Costa Rica tiene gente inteligentísima y tenemos una tradición de educación. Al no tener que pasar por la vivencia del ejército, también ha sido fundamental para que nuestros jóvenes no piensen, no ocupen una parte del cerebro en esa parte tan tremenda que es la guerra, y pensamos mucho en términos de educación y de formación, etc. La investigación, vea que de nuevo aparece. La infraestructura, ahí incluye la infraestructura educacional de investigación, pero desgraciadamente también la infraestructura nacional. Es decir, eso que me pasó hoy, o que les pasa a ustedes todas las mañanas, de perderse 1 hora y media, 2 horas al día, porque tenemos muy mala infraestructura, afecta los procesos de innovación. Y la sofisticación del mercado. Nosotros tenemos un mercado bastante sofisticado. Esas variables permiten tener resultados muy interesantes, permiten que la gente viva mejor, permiten que las universidades respondan mejor. Hay otras dos variables que son la creación del conocimiento. Esto tiene que ver con teoría también, y ahí la teoría es en todos los campos, y con avances tecnológicos, aplicaciones. El efecto de la innovación es que tenemos un número de patentes mayormente inscritas por países, por personas, por gente. Tenemos ahí una desventaja muy grande, porque los países desarrollados que conocen muy bien esto tienen un sistema para captar ellos las patentes. Eso es como los campeonatos europeos de fútbol, captan a los mejores. Y eso es un problema para nosotros. Pero si queremos responder al mercado globalizado, tenemos que tener gente que sea capaz de producir conocimiento patentable. La productividad. En materia de productividad, la Universidad de Costa Rica, el tecnológico, y estoy seguro que ustedes lo hacen y lo van a hacer, las universidades han hecho aportes sensacionales en producción agrícola, en producción de infraestructura de alimentos, de infraestructura de ingeniería. Realmente ha sido extraordinario. Por ejemplo, ¿qué sería de este país si no hubiéramos tenido tan temprano Internet? La UCR, y yo era rector, hicimos un esfuerzo extraordinario con el ICE y trajimos Internet a Costa Rica y a Centroamérica. ¿Y saben qué nos pasamos los últimos 10 años? Hay grupos de gente que lo que pasan es peleando para decir que fue él el que lo hizo. Escribe el libro y fui yo el que lo hice. Como si fuera una película de Hollywood. Si estos son esfuerzos conjuntos, Dios mío. Si no hubiera sido por una política de la universidad, si no hubiera sido por un esfuerzo de la formación de toda la gente que estaba en el ICE, de los convenios que tuvimos con universidades de primer nivel en la Florida, eso nunca lo hubiéramos logrado. Y entonces falta por escribir, a veces me dan ganas de hacer yo el esfuerzo,
por escribir cómo fue que llegó Internet aquí. Es como Colón. Colón vino a América no solo porque era valiente y un gran navegante, sino porque tuvo acceso a las fuentes de la Universidad Marítima de Portugal. Esa universidad que tenía Enrique IV y que sabía cómo se movían las corrientes en el mar. Es igual, Internet vino aquí a Costa Rica y a Centroamérica porque había una institución educativa y una institución tecnológica y una política en la institución y en el país que permitió hacerlo. Bueno, hay montones de factores productivos que debemos tener, y esto se refleja en un nivel de vida, y en el momento que usted tiene un nivel de vida mejor, se vuelve revolutivo. Más nivel de vida, mejor productividad, mejor innovación. En países, por ejemplo, los 5 primeros, Suiza, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos. En América Latina, Chile, Costa Rica es el número 2 y México. Y yo atribuyo en Costa Rica esto al esfuerzo educativo de un par de siglos, pero también al haber gastado la plata de los ejércitos en educación y salud. Ese factor es fundamental. Por eso, esa tesis de no al ejército o de la lucha por la neutralidad en la que yo participo son fundamentales para que Costa Rica sea beligerante en los conflictos políticos, pero con una inteligencia capaz de saber qué es lo que somos. ¿Cómo afrontar desafíos y retos? Y voy a terminar con 3 preguntas para ustedes. No pude dedicarle tanto tiempo al tema humanístico, pero bueno, ¿cómo mantener una formación técnica y humanística al mismo tiempo? ¿Y cómo cumplir al mismo tiempo con los retos de la época? Y eso les toca a ustedes. Tengo la ventaja de que se las dejo. Tienen que cumplir con el reto técnico, calidad académica, pero la gente tiene que tener formación humanística y democrática. Y aquí quiero decirles también un pensamiento claro que tengo de la experiencia de otras universidades de América Latina, ni siquiera solo de Costa Rica. Y es que a veces se les va la mano. En vez de tener un seminario de realidad nacional, tienen 4. En vez de tener formación de estudios generales, tienen formación de estudios generales todos los años. Bueno, el tiempo no se puede manejar así. Entonces hay que escoger muy bien que esa formación sea pertinente, adecuada y acorde a lo que se dispone. Segundo tema, ¿cómo formar ciudadanos responsables? Es decir, la universidad debe ser un centro de formación no solo de profesionales interesados en enriquecerse o incluso obsesionados por mejorar la productividad, pongámosle el mejor sentido. No, es gente que también tenga una responsabilidad política y humana. Y esa responsabilidad política se da con el respeto a las ideas de los demás y con la discusión. Pero ustedes tienen que responder también a ese gran reto. Probablemente la formación humanística ayuda también a la formación, digamos, de ciudadanos. Pero bueno, ustedes tienen que responder. Y la tercera, y con esto termino, es cómo lograr una alta calidad académica y al mismo tiempo respetar el tiempo de los estudiantes, la duración de las carreras, qué es lo que se le puede pedir realmente a un estudiante. ¿Cómo vamos a evaluar el conocimiento que han adquirido y cómo vamos nosotros a garantizar calidad en su formación sin caer en sistemas de evaluación obsoletos propios del siglo pasado? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis. Vamos a llamar a nuestro vicerrector de investigación, el doctor Francisco Romero, para que procedamos con el reconocimiento y agradecimiento a don Luis. Muchísimas gracias, don Luis. Para la Universidad Técnica Nacional, la Rectoría, la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación extiende el presente reconocimiento a Luis Garita Bonilla por su valiosa colaboración como panelista en el segundo Foro de Educación Técnica, Retos y Desafíos de la Educación Técnica Superior, realizado en la ciudad de Alajuela el 24 de noviembre de 2015, con la firma del señor Rector, la Vicerrectora de Docencia y su servidor.
Muchísimas gracias. Les agradezco mucho este presente, pero sepan que yo me identifico enormemente con la tarea de esta universidad. Yo creo que efectivamente vino a llenar un vacío en la sociedad costarricense y creo que tienen ustedes una tarea enorme, tienen ustedes una obligación gigantesca, por eso son los retos que vale la pena vivir. Bien, muchas gracias.